El artículo 7.2 del Real Decreto Ley 17/1977 del 4 de marzo recoge los tipos de huelga considerados como actos ilícitos o abusivos. En un recurso de amparo se planteó ante el Tribunal Constitucional la cuestión de si la huelga intermitente, huelga en días alternos, se debía entender incluida en este artículo o no. En su sentencia el tribunal resolvió en sentido negativo y el argumento ofrecido en su motivación fue precisamente que la huelga intermitente no aparece expresamente citada entre aquellos en que el artículo 107.2 del Real Decreto Ley 17 de 1977 del 4 de marzo considera como actos ilícitos o abusivos. Al interpretar el artículo 7.2 del Real Decreto Ley del TC, podría haber aplicado el argumento analógico en virtud del mismo considerar incluida en el precepto de la huelga intermitente. Sin embargo, en ese caso, la puesta en práctica de una argumentación al contrario sirve precisamente para restringir el ámbito de las limitaciones al derecho a la huelga y, en consecuencia, para ampliar el campo de la libertad. Todas estas circunstancias hacen que la puesta en práctica del argumento contrario no sea en ningún caso automática y que en ocasiones se revele incluso problemática. Alguna vez estos problemas han sido puestos de relieve en las deliberaciones del seno del propio Tribunal Constitucional. Un ejemplo ayudará a comprender enseguida. En un recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la ley del Parlamento Vasco 1/1982 del 11 de febrero sobre cooperativas, el Tribunal Constitucional declaró que la Comunidad Autónoma Vasca tiene competencia legislativa en esa materia, pero se plantea el problema del ámbito territorial de esa competencia, es decir, si únicamente se extendía a las relaciones jurídicas producidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca o si se refería también a un espacio territorial más amplio. Para resolver el tema, el Tribunal Constitucional partió del artículo 20.6 de EAPB, que no sé qué es, según el cual ensayó una disposición expresa para que una competencia sobrepase el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Esta disposición debe, para el TC, Tribunal Constitucional, estar contenida en el bloque de constitucionalidad según el artículo 28 del LOTC, es decir, en la Constitución, el Estatuto o en las leyes determinadoras de competencia. Como es en este caso no existe esa disposición expresa, el Tribunal Constitucional concluye que la competencia de entender se refería exclusivamente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero a continuación añade el Tribunal. Conclusión inicial que se confirma si se observa que el Estatuto sí ha previsto determinados supuestos de forma expresa y en relación a determinadas personas jurídicas que las competencias asumidas lo son en relación a las que desarrollen principalmente sus funciones en el País Vasco, como sucede en el artículo 10.13 del mismo, que atribuye competencia exclusiva al País Vasco en materia de fundamentos y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares, en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el País Vasco. Es decir, que cuando la competencia se ha asumido de forma distinta a la prevista en el artículo 20.6, el propio Estatuto lo ha hecho constar de forma expresa, por la que, como es claro, en ausencia de tal disposición expresa, hay que entender que la competencia asumida en materia de cooperativas lo ha sido en cuanto a las entidades de este carácter que desarrollen su actividad cooperativa exclusivamente en el ámbito territorial del País Vasco. Frente a esta argumentación del Pleno del Tribunal Constitucional, hubo dos magistrados que formularon conjuntamente un voto particular a la sentencia, en la que señalan precisamente que el argumento, al contrario sensu, por sí solo carece de validez. En realidad, el Pleno del Tribunal no voy a utilizar el argumento contrario por sí solo, ya que en algún sentido la mayoría de los magistrados realizó en la sentencia una argumentación de un tipo sistemático. En efecto, el empleo del argumento que analizamos lo motivó el tribunal de la siguiente forma. Hay otras ocasiones en las que en el propio Estatuto Vasco se prevé expresamente que una competencia sobrepasa los límites territoriales del País Vasco. Ha de entenderse, por tanto, que cuando el legislador ha querido otorgar a una competencia ese alcance, lo ha hecho constar.
En virtud de todo ello, cuando no consta de previsión expresa del legislador, la competencia de que se trate debe regirse por la normativa general establecida en el artículo 20.6 del EAPB. De cualquier forma, y a pesar de que la discrepancia de los magistrados disidentes no se refería tanto a la forma de utilización del argumento contrario como a los resultados a los que conducía, esta sentencia ofrece un excelente ejemplo de cómo la puesta en práctica del argumento está sometida a constantes problemas y está lejos de ser automática. Un caso parecido, en el que también se discrepaba más de la oportunidad de emplear el argumento contrario o de las consecuencias a las que llevaba, de la forma de ponerlo en práctica, aunque en esa ocasión lo que no se mostraron conformes eran los actores sin recurso de inconstitucionalidad. Es una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se pedía, entre otras cosas, la declaración de inconstitucional de la base 34.2 de la Ley 41.2005 del 19 de noviembre de la base de Estatuto del Régimen Local. El Tribunal Constitucional declaró lo siguiente: la base 34.2 de la Ley de Base del Estatuto del Régimen Local dispone que las entidades locales que conciernan determinadas operaciones de crédito que no rebasen el porcentaje que periódicamente fije el gobierno no precisarán de autorización previa del ministro de Hacienda. Por consiguiente, sensu contrario, debe mantenerse que las operaciones que superen tal proporción estarán sujetas a dicha autorización. Pero precisamente lo que los recurrentes consideraban inconstitucional era la consecuencia a la que llevaba la interpretación al contrario de la base 34.2, por lo que el TC se ve obligado a justificar la utilización del argumento. 2.2. Algunos ejemplos de utilización atípica del argumento contrario en la sentencia del Tribunal Constitucional. Hasta ahora nos hemos limitado a analizar algunas motivaciones del TC en las que se ponía en práctica una argumentación al contrario, sin sobrepasar los márgenes dentro de los cuales normalmente se explica el argumento. Aún así, hemos detectado cantidad de puntos oscuros que permiten poner en duda la descripción que suele hacerse en su utilización. Ahora iremos un poco más lejos. El estudio de las decisiones del TC revela que junto al uso ordinario de la argumentación al contrario se detecta lo que hemos denominado una utilización atípica del mismo, en el sentido que estos supuestos no pueden ser explicados con los instrumentos teóricos que habitualmente se ponen al servicio de esta forma de motivación de las decisiones judiciales. En unos casos, esta atipicidad en el uso del argumento deriva de la materia objeto de interpretación. La Constitución, en otros casos, se trata simplemente de la asociación de argumentos al contrario con otras figuras argumentativas, como por ejemplo el razonamiento ad absurdum. 2.2.1. La interpretación al contrario en un precepto constitucional sirve para enunciar un principio constitucional. Como ha quedado dicho, el argumento contrario se basa en el silencio del legislador. Recuerden esto, por favor. Tienen que cerrar 2-3 cositas de cada texto, no más. Ideas, principios. Sobre un supuesto concreto. Por lo tanto, su utilización lleva a la creación en el sentido que se verá luego en el ejemplo de una norma nueva, no expresamente dictada por el legislador, que sirve para regular una situación no prevista en los textos normativos, para evitar posibles críticas por excesiva creatividad judicial que comporta entonces el uso del argumento. Este ha sido tradicionalmente justificado por medio de una presunción. La conclusión normativa a la que se llega fue implícitamente dictada por el legislador al pronunciar expresamente una regulación particular para que una especie del género de que se trate. La conclusión normativa a la que se llega fue implícitamente dictada por el legislador. Este mecanismo puede llevar en cualquier proceso interpretativo a la creación de normas generales no expresamente dictadas por el legislador, pero cuando el objeto de ese proceso es el documento normativo que se encuentra en la cúspide del ordenamiento, el argumento contrario puede dar lugar a la creación o, si se prefiere, a la enunciación de verdaderos principios constitucionales, como el siguiente ejemplo. El artículo 9.3 de la Constitución española señala que la Constitución garantiza el
principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de disposiciones sancionatorias no favorables o restricciones a derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En un recurso de amparo, el Tribunal Constitucional interpretó este precepto constitucional y señaló: la retroactividad de las disposiciones sancionatorias favorables tienen su fundamento contrario al censo del artículo 9.3 de la Constitución, que declara la irretroactividad de las no favorables o restrictivas de derechos individuales. Si el artículo 9.3 de la Constitución española recoge y constitucionaliza diversos principios claros del clásicos del Estado de Derecho, el Tribunal Constitucional, por medio del argumento contrario, constitucionaliza un nuevo principio, el de la retroactividad de las disposiciones sancionatorias favorables, que de este momento viene a añadirse a lo expresamente recogidos por el argumento 9.3 y gozar del mismo rango que los principios mencionados por el legislador en el texto constitucional.